y calculamos la variación de la entropía a través de un estado de referencia y de un proceso reversible, ¿cierto? Entonces, vimos esta ecuacioncita y la demostración de esta ecuación para procesos reversibles que nos ayuda también al cálculo de la variación de la entropía entre un estado 0 en este caso y un estado 1. Esa variación de la entropía siempre debe ser un valor positivo, ¿cierto? A partir de eso es que definimos que la entropía siempre va a crecer. Cualquiera sea el procedimiento que sigamos, siempre vamos a tener una entropía creciente. Entonces, ese valor de variación de la entropía siempre va a ser un valor positivo. Y lo otro que vimos es la generación de entropía, es decir, esa entropía que se va creando cada vez que realizamos un proceso, ¿no? Y sobre todo en procesos irreversibles. Y este es un concepto un tanto, digamos, difícil de llevar al raciocinio, digamos, porque es bien diferente de lo que hablamos con la energía, ¿no? Entonces, en la primera ley de la energía siempre decimos que la energía se transforma, pero que en términos generales cuantitativos el valor de la energía siempre se mantiene. En cambio, acá no. La entropía siempre va a estar creciendo, creciendo, creciendo y llevando entonces al desorden a los sistemas, ¿no? Entonces, ese es el concepto de generación de entropía que también lo vimos en la clase pasada y que lo esquematizamos a través de esta gráfica, ¿no? Con este ejemplo de un aire acondicionado que intenta bajar la temperatura de un ambiente y que cada vez que lo hace, pues va a generar entropía y esa entropía es este valorcito que habíamos visto acá, que nos dice que la entropía siempre está creciendo. Entonces tenemos ahí tres conceptos. La entropía como tal, concepto clásico, la variación de la entropía, que es la diferencia entre la entropía de un estado y otro, y la generación de entropía, que es este valor que siempre va aumentando cada vez que se realiza un proceso. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, teniendo Profe, claro esos dos, ¿sí? Sí, por favor, podría grabar la clase. Ah, ya. Gracias por recordar. Recording in progress. Ok. ¿Ahí ya están mirando mi pantalla? Sí, profe. Bueno. Entonces vamos a hacer dos aplicaciones sencillas. La metodología es muy similar a lo que ya hemos visto de sustancias puras, de cálculos de energías internas, de entalpías, de presiones, temperaturas, volúmenes específicos, es decir, todas esas propiedades termodinámicas que hemos trabajado hasta ahora, tienen como, digamos, siguen como las mismas metodologías de cálculo. La entropía es similar, es exactamente igual. Entonces no vamos a tener complicaciones con estos conceptos desde el punto de vista matemático, de las operaciones matemáticas, que además son muy sencillas. Sí quiero que le pongan más atención al concepto como tal, ¿no? De generación de entropía o de variación de la entropía. Entonces vamos a hacer dos ejercicios. Quiero que todo el mundo, por favor, tenga a la mano su aplicación, el repro que nos dan son 5 kilogramos de masa. Esperen que no está corriendo. En el estado 1, entonces, tenemos agua en saturación, es decir, estado de mezcla. 5 kilogramos de masa, la masa del fluido 3/4 y la masa del gas 1/4. Y además nos dan la presión de 150 kilopascales. Aquí se trata de un recipiente rígido, es decir, que nuestra presión va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces, a ver, Edgar Quiroz está.
Parece que no está, entonces... Jennifer López. Jennifer está. Bueno, Jennifer, dime tú qué variable o qué propiedad puedes calcular a partir de esta información del estado 1. La entropía, sí, pero antes de la entropía, ¿qué necesitas? O sea, ahí ya te dan, sabes que está en estado de mezcla y que hay una presión, ¿no? Y puedes calcular la entropía. ¿Cómo lo harías? ¿Me puedes dar ese dato? Nos dice que la temperatura, sí, todos esos datos me los dan, pero ¿cómo haríamos para calcular la entropía? Daniel Sebastián me dice que la calidad, sí. Listo. Daniel Sebastián, ¿qué apellido? Sebastián Martínez, profe. Ah, Sebastián Martínez. Déjame, yo voy anotando aquí. Ajá. Sí, lo primero que, o sea, Jennifer tiene razón, nosotros podemos calcular ahí la temperatura, podemos calcular la entropía, pero para calcular la entropía necesitamos información adicional porque está en estado de mezcla. Entonces el compañero nos dice que debemos calcular la calidad. Entonces inicialmente debemos tener la calidad para poder calcular las otras propiedades, ¿ok? ¿Quién quiere calcular la calidad? Pues cojo yo, a ver. Brian Villarreal está. 0.25, profe. ¿Cuánto? 0.25. Ajá, ¿quién es? ¿Quién me está hablando? Que no miro acá la... Tatiana Cabrera. Ah, bueno. A ver, Tatiana. Listo. Ajá, 0.25. Entonces aquí es sencillo, ¿cierto? Perdón. Tenemos la calidad porque, pues ya nos dicen, ¿no? Es un cuarto, la masa del gas es un cuarto, entonces un cuarto es el 25% y ya podemos saber que la calidad de esta mezcla es 0,25. O si queremos hacerlo, pues la masa del gas es un cuarto dividido entre la masa total que es M, cancelamos las masas y nos da un cuarto que es 0,25. Con ese valor yo ya puedo calcular la entropía, que es lo que necesitamos en el estado 1. ¿Quién me calcula esa entropía? A ver, veamos. José Luis de la Cruz está. O Darwin Guerrero. Sí, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es? ¿Darwin? Sí, profe. Ah, ¿cómo Ya le digo. calcularíamos entonces la entropía?
O sea, sacó el valor, profe, Perdón, no te escucho. que si saco el valor, Ah, sí, dime ya, cómo lo ya le harías digo, primero. ya le digo. Ajá. ¿Escucha, profe? Sí, El valor sería 0.2906 metros cúbicos sobre kilogramo. ajá. ¿Metros cúbicos sobre kilogramo? Sí, profe, ¿Qué metros calculaste? cúbicos. Busqué en la Ajá, tabla 5, profe. A5. ajá. ¿Y qué valores tomaste? Ya le digo, profe. ¿Me escucha, profe? Sí, Es el primer, profe, ese es el primer estado. ajá. Pero ¿cómo calculaste ese valor? Profe, espérame, es 0.2906, ¿no que es estoy del cierto? celular. Ah, que estoy del celular, entonces me toca eh, Ah, ya. por Pero lo ventanas. que calculaste es el volumen específico, no la entropía, ¿no? No, Entonces, no, sí, para calcular la entropía debemos tomar, si fuera la tabla, por ejemplo, tomamos para agua 150 kilopascales y ahí verificamos la entropía del fluido y la entropía del gas, ¿no? Y aplicamos la ecuación de entropía, sería igual a entropía del fluido más la calidad que multiplica la entropía del gas menos la entropía del fluido. La misma ecuación para la calidad que veníamos trabajando para las otras propiedades, ¿no? Entonces, con esa misma ecuación y la calidad del 25% que tenemos aquí, calculamos o el volumen específico o la entropía o la entalpía, la energía interna, lo que sea que necesitemos. En este caso, lo que necesitamos es la entropía. Entonces, aquí tenemos una entropía inicial que es de 2.8810 kilojulios por kilogramo grado Kelvin. ¿Cómo tenemos la masa? Si multiplicamos por esos 5 kilos, tendríamos la entropía total, ¿no? Este S1 es un S minúscula que me da la entropía unitaria, digamos, específica, perdón, de este estado 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por favor, todos los vayan haciendo sus operaciones para verificar pues que estén entendiendo todos estos procesos. ¿Ok? Listo, ya tenemos entonces el primer dato que es la entropía en el estado 1. Vamos al estado 2. ¿Cómo haríamos? ¿Qué datos tenemos del estado 2? A ver, Fabián Rosero está. Sí, profe. Ajá, bueno, para el estado 2, Tendríamos que todo el recipiente se encuentra en vapor, ¿no? Porque dice que se mantiene encendido hasta que todo se vaporiza. a ver, un poquito más fuerte, sí, todo el recipiente se mantiene en la misma forma, ajá, Ajá, se vaporiza, o sea, todo el contenido está en forma de vapor. ajá, Y pues la masa, ajá. Y entonces, con esos dos datos, ¿qué obtienes?
Tienes masa y tienes volumen. ¿Qué puedes obtener? La temperatura, profe, Pero la temperatura no la necesito mucho. Pablo me dice la calidad es 1 ya que se vaporiza. Ajá, correcto. Bueno, ¿qué más? la densidad, profe, También la densidad. Volumen específico, profe. Volumen específico. Ajá, exacto. Entonces ya para el estado 2 tendríamos un volumen específico y el dato de que ya todo está en estado de vapor saturado, ¿cierto? Entonces, para ese estado 2, ya tenemos el dato, es vapor saturado y tendríamos el volumen específico, que tiene que ser el mismo del estado 1 porque tenemos la misma masa y tenemos el mismo volumen, ¿ok? Entonces, con este dato de vapor saturado y volumen específico podemos encontrar, ya sea en las tablas o en la aplicación, la entropía del estado 2. Si van a entrar al RedProf, ahí le pondrían, como dijo el compañero, la calidad es 1, entonces, y con este volumen específico tendrían el dato de los demás datos, ¿no? Y entre esos la entropía, que para este caso es 6.7298 kilojulios por kilogramo por grado Kelvin. Por favor, háganlo en su aplicación o miren en la tabla. En la tabla pues queda más complicado porque tendríamos que ir buscando este volumen específico, ¿no? En la lista de volumen específico del gas. Y cuando lo encontremos, mirar cuál es la entropía que corresponde a ese dato. Y si es el caso, pues con las tablas a veces toca interpolar. Pero con la aplicación sí nos da directo. Tenemos dos datos, uno de calidad y volumen específico. ¿Ok? Bueno, y entonces aquí, ¿cómo haría? La variación de la entropía sería la entropía del estado 2 menos la entropía del estado 1. Como conozco la masa y ya tengo las dos entropías, sencillamente se reemplazan. Y en este caso, entonces, me da este valor. 19.24 kilojulios por kilogramo grado Kelvin. ¿Quedó claro? Profe, porfa, ¿podría repetir lo que hizo para sacar todo lo del estado 2? Bueno, del estado 2, aquí. En el estado 2, ¿qué nos dan? No nos dicen nada, simplemente nos dicen que todo el líquido se convierte en vapor. Entonces yo ya tengo una masa de vapor, completamente todos estos 5 kilos son vapor y tengo el volumen, que es el volumen inicial que no ha cambiado. Entonces, el volumen específico del estado 2 es masa sobre volumen, ¿cierto? La masa es la misma, no ha cambiado. Entonces, yo puedo decir que el volumen específico del estado 2 es igual al volumen específico del estado 1, de aquí. ¿Ok? Si ustedes quieren hacerlo de otra forma, de aquí como tienen la masa y el volumen específico, de aquí pueden calcular el volumen del recipiente, ¿cierto? Y entonces acá harían lo mismo, pues la masa dividido entre el volumen del recipiente me da el volumen específico, tienen que darles lo mismo. Entonces, con este valor de volumen específico y el dato de que ya estamos en vapor saturado, yo puedo calcular este valor de entropía. Vamos a hacerlo aquí con el RedProf. Creo que lo tengo abierto. El volumen específico es 0,29061. Ahí están viendo el RedProf. No, profe, está en la presentación. Ahí ya. Ahí ya. Profe, qué pena una pregunta. ¿Se puede decir que el volumen específico del estado 1 es igual al del estado 2 porque estamos trabajando en un recipiente rígido?
Sí, exacto. Ujú. Sí, porque conservamos la misma masa y el mismo volumen, entonces tiene que ser el mismo. Además es un sistema cerrado, ¿no? Entonces no estamos perdiendo más. Bueno, aquí está el repro, ya, yo creo que ya le escogí las unidades y las propiedades. Entalpía, entropía, ok. Y la sustancia es agua, entonces vamos a calcular. Para este cálculo, entonces, tenemos la volumen específico. Tengo que escoger calidad también. ¿Dónde está la calidad? Aquí. Entonces, puedo irme por los estados específicos. Tengo un volumen que es 0,29061 y tenemos la calidad que sería 1. Ay, no me lo está dejando. No me lo deja hacer por aquí, entonces vamos a verlo por los estados de saturación. Estamos en vapor saturado, entonces lo ponemos aquí en la parte de vapor. Y ahí ya me da los datos. ¿Ok? Entonces, ojo, el volumen específico coincide en este caso con el volumen del gas, porque ya el problema nos dice que todo se evaporó. Entonces, debo poner ese volumen específico que sé que es el mismo del estado 1 aquí en la parte de volumen específico del vapor. ¿Ok? Y aquí entonces nos da el valor de la entropía, que es 6,7298 para el vapor, ¿sí? Porque ya está, sabemos que está en estado de vapor. ¿Correcto? ¿Está ahí? Sí, profe. Entonces aquí ya tenemos ese valor de entropía y con eso reemplazamos aquí en la variación de la entropía, que es lo que nos piden, que es la entropía del estado 2 menos la entropía del estado 1. Como tengo las entropías específicas, pues las saco la masa como factor común aquí y me quedaría entonces este valor. 5 kilogramos, que es la masa, por la entropía del estado 2, 6,7298, menos la del estado 1, 2,881. Aquí kilogramos se cancelan con kilogramos y me queda 19,24 kilojulios por kilogramo. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. Verá, la entropía del estado 1 yo la calculé con las tablas y me da 3,091 kilojulios sobre kilogramo por grado Kelvin. ¿Estará bien? Ajá. Tendría que mirar. A ver, déjame ver. Yo reviso la tabla. Tendría que mirar qué datos usaste.
Listo, ahí están viendo las tablas. Sí, profe. Sí. Agua saturada. Nos están dando la presión, ¿cierto? Entonces tenemos una presión de 150 kilopascales, este valor, estos valores de aquí. Entonces, para el cálculo de qué me dices, la entropía, ¿cierto? La entropía fue que me dijiste que calculaste. Sí. Eso. Entonces los datos son estos de aquí. Entonces, para calcular la entropía debes tomar la entropía del fluido, 1.4337, más 0.25 que es la calidad, y por este valor, 5.78 o la diferencia, ¿no? Entonces, a ver, te voy a decir cuánto me da a mí. $1.4337 más 0.25 por 5.7894. 2.88 da. No, sí, profe, sí, me di cuenta del error. Gracias. Ajá. Seguro cogiste este dato como, como entropía del gas, ¿no? Esta es la diferencia. Este dato de aquí de en medio es la diferencia. 7.22 menos 1.43. ¿Ya por qué? Porque hay una ley que se llama penetrabilidad. Profe, ¿Sí? eso quiere decir entonces que cuando nosotros utilicemos los valores de la tabla, de manera obligatoria debemos que utilizar la fórmula con calidad claro. y entropía y Claro, sí. La aplicación sí te lo da directo, ¿no? Pero la tabla sí te da solamente los valores de fluido y de gas, entonces necesitas la calidad para calcular este valor de aquí, de volumen específico, de entropía específica y de volumen específico, pues que lo necesitamos también para este volumen de acá, del estado 2. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces como ven, la metodología es la misma que utilizamos para el cálculo de las otras propiedades termodinámicas. No hay mayor complicación, hay que tomar en cuenta las unidades, ser cuidadoso con las unidades para que vayan verificando que están haciendo bien las operaciones y demás. ¿Ok? Bueno, hagamos este otro ejemplo, que es un dispositivo cilindro-émbolo. Aquí, por las condiciones del dispositivo, pues sabemos que la presión se puede mantener constante. Y nos dicen entonces que en este dispositivo aislado, cilindro-émbolo, de 5 litros, que contiene 5 litros de agua líquida saturada a una presión constante de 150 kilopascales. Se introduce un calentador de resistencia eléctrica que se enciende y es capaz de transferir una energía de 2.200 kilojulios al agua. Y entonces nos piden determinar también el cambio de la entropía del agua durante este proceso, ¿no? Entonces aquí nos dan otra información diferente, el dispositivo es diferente, ya sabemos acá que estamos a presión constante. Entonces, en el estado 1 tenemos esta información. Sabemos que es líquido saturado. Estamos entonces en el inicio de la recta de cambio de fase, ¿cierto? Estamos justo ahí en el inicio donde la sustancia está en estado líquido y hay una primera burbujita de vapor, ¿ok? Y nos dan el volumen y la presión. Entonces, ¿qué datos puedo obtener con esta información? ¿Qué otros datos puedo sacar? A ver. Carlos Julio Casanova está. Parece que no está. Danilo Fundar.
Tampoco. Darwin Guerrero. Profe, Sí. dígame. Verás, ya tengo esta información. Líquido saturado. No estamos en el extremo izquierdo de la línea de cambio de fase. Tenemos un volumen de 0.005 metros cúbicos y una presión de 150 kilopascales. ¿Qué otros datos entonces podemos obtener a partir de esta información? A ver. Pablo nos dice que la masa. Sí, podemos sacar la masa. ¿Cómo lo harías, Pablo? Sí, sí te escucho. Ujú. Ajá, listo. Sí, de acuerdo. Correcto. Bueno, entonces sabemos que estamos en el líquido saturado, ¿no es cierto? Y sabemos que tenemos 150 kilopascales de presión, entonces podemos ir a la tabla o podemos trabajar con las aplicaciones y obtener la información que nos dan las tablas o las aplicaciones para los fluidos. Entonces podemos calcular el volumen del fluido, como dice el compañero, y además podemos obtener la entalpía del fluido y la entropía del fluido, que es lo que en últimas yo requiero, porque me están pidiendo que calcule el cambio de entropía durante ese proceso, ¿no? Entonces, aquí como dice el compañero, tengo el volumen específico y tengo el volumen total inicial del recipiente, puedo calcular la masa, como lo veníamos haciendo normalmente, que es el volumen total dividido entre el volumen específico, y aquí nos da entonces una masa de 4,75 kilogramos. ¿Ok? Entonces, con esta masa y la entropía específica, multiplicando estos dos valores, yo ya puedo obtener la entropía del estado 1. ¿Ok? Ese sería el primer paso. Para el segundo paso, no nos dicen si se transformó en vapor, si sigue en estado de mezcla, no nos dan ninguna otra información, no nos dan temperatura. Lo único que nos dicen es que la presión es constante y nos dan un valor de energía que le entregamos al sistema de 2.200 kilojulios. Entonces, ¿qué podríamos hacer con esa información? ¿Quién me dice? A ver. Santiago Oliva está. Parece que no está Santiago. Vanessa Viveros. Profe, creo que ya tenía una calamidad doméstica y por eso no pudo asistir, profe. Como que se le murió un familiar ese fin de semana y tenía que ir al entierro el día de hoy. Ah, ya. Bien. ¿Quién más por aquí? Cristian Camilo Moreno.
No está. Y Sebastián Hoyos. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Listo. Les decía, necesitamos calcular la entropía del estado 2, ¿cierto? Y nos dicen que la presión se mantiene constante, es decir, en este estado 2 tenemos los mismos 150 kilopascales, y lo que nos dicen es que se le entrega al sistema una energía de 2.200 kilojulios del agua. ¿Qué podemos hacer con esa información? ¿Qué se te ocurre? Mm, calcular la energía total. Sí, la energía, ajá. ¿Qué ecuación aplicarías o utilizarías? Cuando utilizas el cálculo de la energía total, ¿qué estás haciendo? Ahí se utiliza la cantidad de energía que se desplaza. Ajá, bueno, más o menos. Pero ¿a través de qué ecuación? Eso no recuerdo, espera un momento, profe. Ok, como nos están dando energía, una energía que es un calor que se le entrega al sistema, debemos hacer aquí un balance de energía, ¿cierto? Entonces sabemos que la energía, el cambio de energía del sistema es igual a la energía que entra menos la energía que sale, aplicando primera ley de la termodinámica, ¿ok? Entonces, para el estado 2 nos dice, hay una transferencia de energía de 2.200 kilojulios y tenemos una presión constante de 150 kilopascales. Entonces debemos hacer ese balance de energía diciendo que la energía que entra menos la energía que sale es igual a la energía del sistema, ¿cierto? A la variación de la energía del sistema. ¿Cuál es la energía que entra? ¿Quién me dice? Emily Tarapuez está. Emily parece que no está. Um, mm, Johnny Arteaga está. Emily sí está y me dice, ella ya me respondió, 2.200 kilojulios es la energía que entra, ¿no? En forma de calor. Johnny, entonces dime cuál es la energía que sale. Johnny, ¿qué energía sale? ¿O no hay energía que sale? Pues, profe, no, yo creo que en este caso, pues, o sea, según el enunciado no sale energía, o sea, lo que sale es trabajo. Ajá, trabajo, ok. El trabajo del pistón, ¿cierto? Correcto. Sí, exacto. Está ejerciéndose un trabajo sobre el ambiente que es el efecto del ascenso del pistón. Entonces tengo ese trabajo. ¿Yo lo puedo calcular? ¿Tengo datos para calcularlo? Mm,
Pues pues yo creo que sí, profe. Aunque no tengo la fórmula, pues. Porque, o sea, tenemos el calor que entra y podríamos utilizar una fórmula, pero no la tengo. ¿Cuál fórmula? La estoy buscando, profe. Ajá. Un momento. John Sebastián levantó la mano. Profe, Dinos. ahí podríamos, lo que nosotros podríamos hacer es mirar los volúmenes y como tenemos una presión constante, a partir de ahí utilizar la fórmula de trabajo que pues saca la presión constante y por la diferencia de volúmenes. La verdad es que no, porque no conocemos los volúmenes. O podíamos conocer el volumen inicial, pero no el final, no nos dan información. Johnny, ¿tenías otra idea de cómo trabajar? Sí, es que usted había mencionado una fórmula, solo que no la encuentro, no sé si la anoté y tampoco la recuerdo, en la que Ajá. usted, o sea, prácticamente utiliza, o sea, manejaba lo que viene siendo calor, no manejaba ninguna otra Ajá. unidad o algo así, pero no la Eso. encuentro. En este caso, si nos dieran otra información para poder calcular el volumen, sí podíamos hacer lo que nos decía el compañero, ¿no? Calcular los dos volúmenes y después con la integral de presión por diferencia de volúmenes podíamos obtener el trabajo, pero en este caso no nos dan información para calcular el volumen del estado 2, pero sí nos dan el calor. Entonces, y nos dicen que estamos a presión constante. Entonces, acuérdense que cuando yo tengo presión constante, puedo calcular la variación del calor a través de las entalpías, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, tenemos una ecuación que nos dice que el calor es igual a la variación de la entalpía, ¿no? Entonces, la variación de la entalpía pues sería la masa por la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1. Como aquí yo tengo el calor y tengo la masa y tengo la entalpía del estado 1, puedo calcular la entalpía del estado 2, ¿no? Y entonces, sencillamente despejando de ahí, tendría que la entalpía del estado 2 es igual al calor dividido entre la masa, esta masa de aquí pasa acá a dividir, más la entalpía del estado 1, que aquí está negativa, y pasaría al otro lado como positiva. Reemplazamos aquí los valores que ya tenemos y podemos calcular entonces la entalpía del estado 2. Aquí quedaría así, 2.200 kilojulios, que es el calor que entra entre la masa, más la entalpía del estado 1, 467,13, nos da 930,3 kilojulios por kilogramo. Esta es la entalpía del estado 2. Entonces miren que ahora sí ya tengo dos valores para poder entrar a las aplicaciones o a las tablas y poder definir lo que necesito, que es la entropía del estado 2. Tendría entonces para el estado 2 una presión de 150 kilopascales y una entalpía de 90,30. ¿Ok? Tengo estos dos valores. Con eso ya puedo calcular la entropía. ¿Quién me la calcula, por favor? Cristian Fajardo está. Profe, ahí la calidad 2 tampoco se la tiene en cuenta o si se la calcula. No sabemos, ¿no? Aquí ya con esta otra información podíamos calcular el estado en el que está. Si está en estado de mezcla, deberíamos calcular la calidad, pero no sabemos. Por ahora solo tenemos una presión y una entalpía. Y con esos dos valores yo sencillamente en las aplicaciones puedo calcular la entropía o en la tabla. Si sucede que está en estado de mezcla, tendríamos que calcular la calidad. ¿Sería 5.72? ¿Qué cosa? El resultado ahí. ¿De la entropía? Ajá.
A ver, no sé. No, nena, a mí me da no, 2.63. no. Entonces, el resultado final es 5.72. Ah, bueno, ahorita lo vemos. Listo, entonces muchachos, con ese valor, con esos dos valores, entramos a calcular la entropía del estado 2. No sé si quieran revisar. A ver si les da el mismo valor, por favor. Sí, profe, sí me da el mismo. Ujú. ¿Alguien que no le esté dando? Ok, entonces con esto ya calculamos la variación de la entropía sencillo, la masa por la variación de las entropías específicas, 2.63 que nos dio la del estado 2, menos 1.43 la del estado 1, me da un resultado de 5.72, sí, que es lo que le dio la compañera, ¿cierto? Sí, profe. 5.72 kilojulios por kilogramo grado Kelvin. Perdón, kilojulios por grado Kelvin. Los kilogramos ya se cancelan aquí, ¿no? Aquí cancelo estos kilogramos con estos kilogramos y nos dan 3 kilojulios por grado Kelvin. Entonces, miren, estos ejercicios sencillos de cálculo de la variación de la entropía, lo que nos dicen es, primero, si el proceso es posible, ¿no? Si estos valores que yo he dado acá de calor y presión y volúmenes iniciales son posibles. Si aquí me da un valor negativo de la entropía, de la variación de la entropía, significa que ese proceso no es posible, que no estamos acatando la segunda ley de la termodinámica, entonces el proceso no sería posible. Mientras esa variación nos dé siempre positiva, pues sabemos que estamos haciendo bien el procedimiento. Y lo otro que nos dice es que, por ejemplo, aquí nos dio 5.16, en el ejercicio anterior creo que nos daba 16. Entonces, lo que se quiere es la generación de la mínima entropía. Siempre vamos a estar generando entropía, pero en los procesos, mientras menos entropía generemos, pues van a ser procesos más eficientes, digamos, ¿no? Entonces, es una manera también de ver donde estamos generando más entropía y donde podíamos, en ese punto, pues podíamos mejorar algunas condiciones del proceso para que se genere menos entropía que lo que nos está dando inicialmente. Esa es una manera de verificar pues estos procesos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces vamos a ver una aplicación más práctica, digamos, más de la cotidianidad nuestra, que es los cálculos de variación de entropía en un sistema como este, que es un sistema de transporte de gas natural en estado líquido o gas propano. ¿Ok? Aquí tenemos una planta de producción pues de propano, gas líquido natural que está en Barranquilla, que tiene una capacidad de producción de 120 toneladas día de gas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para transportar ese gas que está en esta zona donde probablemente en el subsuelo tenemos depósitos de gas que se extraen y que es necesario transportar, ¿no? Una manera es a través de tuberías y otra manera es a través de carro tanques o cuando necesitamos pues atravesar grandes distancias, generalmente se hacen por el mar y se hacen en buques cisterna como estos que ustedes ven aquí. Los carro tanques pues también son cisterna y pues transportan desde un punto hasta otro este combustible.
El procedimiento es el que ustedes ven acá. Perdón. Aquí. Aquí tienen ustedes una simplificación de este procedimiento. Una vez que se extrae el gas, se hace un tratamiento de purificación donde se retira una buena cantidad de dióxido de carbono, ácido sulfúrico, mercurio y vapor de agua. Entonces, ese proceso se llama proceso de purificación. De ahí sale el gas en estado más limpio, más puro, sin gran cantidad de impurezas, y se lleva a un proceso de licuefacción. Porque obviamente el gas, el propano en estado gaseoso ocupa un volumen muy grande, entonces transportarlo con ese volumen sería pues muy poco eficiente, nada eficiente, sería prácticamente imposible transportar el gas en estado gaseoso, ¿sí? Por eso lo que se hace es licuarlo, es decir, llevarlo al estado líquido, en esa fase que conocemos de mezcla, digamos, donde tenemos una parte de líquido y una pequeña cantidad de gas, que ese gas pues se puede aprovechar para los procesos de combustión y energéticos que se requieren en la planta. Lo que realmente interesa es esta fracción líquida del gas, la cual se transporta en los carros cisterna o en buques cisterna como los que ustedes ven aquí. Entonces, para saber si este proceso es posible, lo que se hace son cálculos de la entropía, ¿no? Para saber si el proceso es posible, cuánta presión debe haber aquí, cuánto volumen se requiere, cuál es la temperatura adecuada. Para hacer todos esos procedimientos de licuefacción, se requiere entonces calcular la entropía, porque probablemente pues con ensayo y error pues no vamos a poder hacer los cálculos de manera adecuada. Y aquí una explicación de por qué se utilizan este tipo de gases, metano, etano, propano. Hay una gran cantidad de gases que son combustibles, pero los que más se utilizan son estos de aquí, el metano, el etano y el propano. ¿Y por qué se los utiliza en esa forma, en ese estado? Es por la relación que existe entre la producción energética del gas y la generación de dióxido de carbono. Esa relación se mide con los enlaces químicos que hay que romper aquí. En este, por ejemplo, el metano es CH4, tiene 4 hidrógenos, que son estos círculos blancos que ustedes ven acá, y una molécula de carbono. Entonces, la relación de energía es que cada una de estos enlaces que se rompe me produce una cantidad de energía. En este caso tengo 4 enlaces, entonces tendría, ay, perdón, 4 enlaces tendría entonces 4 unidades energéticas que se producen y generaría una unidad de dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces la relación sería 4:1. Esa relación me da 4. En el caso del etano, tengo 6 moléculas de hidrógeno y 2 de carbono. Entonces la relación serían 6 enlaces que se rompen, esa es la energía que se produce, y el carbono generado serían 2. Entonces tendría 6 entre 2. Esto me da una relación de 6 entre 2, 3. Entonces ahí ya vemos que la energía que tiene el metano, la relación energética pues es mayor del metano con respecto al etano. Y el propano tiene 3 de carbono y 8 de hidrógeno. Entonces obtendría yo 8 unidades energéticas y generaría 3 de carbono. Eso me daría 8 entre 3, da 2.6 o 2. Sí, creo que 2.6. Entonces la eficiencia del propano es un poco menor, ¿cierto? Entonces se prefiere el metano en los procesos de generación de energía, pues porque las emisiones son menores. ¿Ok? Entonces, para hacer este procedimiento de verificar cuál es la presión adecuada, cuáles son los volúmenes y las temperaturas para hacer estos procesos de licuefacción, se utiliza la entropía, ¿no? Y entonces aquí tenemos la gráfica del metano,
que tiene pues unas condiciones iniciales en estado gaseoso, va a estar por aquí, a una presión determinada, a una temperatura determinada, y necesitamos llevarlo al estado líquido, lo más cercano posible al líquido saturado, a este punto de aquí. Entonces nosotros calculamos entropía del estado 1 en este caso, que sería por aquí, y entropía del estado 0 en este caso por acá, y tendríamos esa variación de la entropía y podríamos verificar la menor generación de entropía posible para poder realizar ese proceso de licuefacción y transporte del metano en estos casos. Todo debe hacerse con respecto a unos estados de referencia, que son los estados 0, que les decía inicialmente, para hacer los cálculos que nosotros tenemos acá. ¿Quedó claro esa aplicación? ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena, ¿podría por favor repetir la parte de... Es que no me quedó claro qué se hace con la ubicación pues, de las entropías del estado 1 al estado 2. Aquí. En este estado, perdón, regreso a la otra imagen. Aquí. Aquí tienes la entropía del estado 1, donde la sustancia, en este caso el metano o el propano, está en estado gaseoso, ¿cierto? Y debes hacer el cálculo de la entropía del estado 2. Entonces aquí tú dices, voy a llevarlo a una temperatura de tanto y a una presión de tanto. Haces ese ejercicio que acabamos de hacer inicialmente, conoces las condiciones iniciales del estado de vapor y a una presión determinada, a una entalpía determinada, a un volumen determinado, puedes tener los datos de este estado de aquí, de vapor saturado. Y entonces, mediante el cálculo de la variación de la entropía, sabes si es posible ese cambio, esa variación. Y sabes si la generación de entropía es mayor o menor. ¿Ok? Entonces, sencillamente calcularlo. En el estado 1 está en estado gaseoso a una presión determinada y a una temperatura determinada. Puedes calcular todas sus propiedades, entre ellas la entropía, y entonces dices, la voy a llevar a esa misma presión, por ejemplo, y quiero los datos del vapor de líquido saturado con esa presión. Y entonces ya tienes los valores del estado 2 y puedes hacer calcular la variación. ¿Ok? Y esa es la que te dice, bueno, ¿es posible o no? Puede ser que te dé negativo, entonces sabes que ese proceso no es posible a esa presión. O puede ser que te dé un valor muy grande, entonces sigues intentando con otras presiones, otras condiciones para ver que la entropía que se genere sea la menor posible. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Esto es entonces aquí un resumen de la entropía, que de acuerdo pues con los postulados que hemos visto, es la generación de desorden, ¿no? Ya lo vimos desde el punto de vista de la entropía clásica, y vamos a verlo en la siguiente parte de la clase mediante los conceptos de la entropía estadística. Entendida esta entropía como un desorden que a veces se confunde un poco porque se habla también de equilibrio. Y equilibrio no significa orden, ¿no? Equilibrio, desde el punto de vista de la entropía, por ejemplo, es cuando tenemos un equilibrio térmico, es decir, la misma temperatura entre el sistema y el ambiente, de tal manera que si hay ese equilibrio, tenemos la misma temperatura, no hay flujo de calor. Y no hay posibilidad, como no hay flujo de calor, no hay posibilidad de generar trabajo. Y entonces en ese estado decimos que hay la máxima entropía porque ya la energía no puede generar trabajo. Sería el máximo desorden, pero también es un estado de equilibrio térmico. Entonces a veces uno confunde equilibrio con orden y en este caso es al contrario, ¿no? Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de un desorden, es decir,
cuando se ha generado la máxima entropía, donde ya no podemos generar trabajo porque no hay flujo de calor y no podemos entonces aprovechar esa energía desordenada que es el calor y transformarla en una energía ordenada que es el trabajo. ¿Ok? Bueno, aquí un poco de las tablas y aquí como para resumir y cerrar esta Profe. parte de la... ¿Sí? Y Sí, es que dime. me parece súper interesante porque sucede que el artículo que estamos manejando para el seminario Ajá, habla con respecto a la eficiencia de la biomasa de madera. ajá, Entonces, ellos trabajan con agua y el agua lo asumen como la energía ordenada, pero no conocen realmente cómo va a ser todo el proceso dentro de la caldera porque todos esos sistemas no se pueden controlar a la perfección por los factores biológicos. ajá, Entonces, el agua lo asumen como la energía ordenada, conocen todo. ujú, Y la energía desordenada, la parte de la eficiencia que puede de la generar madera, ajá, sí. de la madera. Entonces, al relacionar eso, pues realmente se puede pues dar a la perfección un entendimiento de la eficiencia que puede dar la biomasa y demás. Ujú, O sea, me ha claro. parecido bien interesante esa parte. Sí, es súper interesante. Y sobre todo para la parte de medio ambiente, para, por ejemplo, solo que es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, para ver cuándo un proyecto va a desordenar un ecosistema. Se pueden aplicar todos estos conceptos, pero ya desde el punto de vista químico, de termodinámica química, y entra mucho la biología. Nosotros, pues, como ingenieros apenas estamos entendiendo los conceptos. Ya la aplicación en esos temas de determinar si un ecosistema está ordenado o está desordenado en el sentido de salud y calidad del ecosistema, pues ya tiene que hacerse mediante un trabajo interdisciplinario, ¿no? De químicos y de biólogos sobre todo, que manejan pues la salud de los ecosistemas. Es bien interesante, pero es complejo para la aplicación. No, uno viendo esta materia nomás, pues le queda muy difícil, le toca estudiar muchísimo más para poder aplicar estos conceptos. Y entonces hacer investigaciones como la de los artículos que ustedes están revisando lleva pues mucho tiempo. Generalmente esos trabajos son producto de maestrías y doctorados que se dedican a estudiar todo este concepto y aplicarlo pues en sus investigaciones. Ok, entonces, para definir un poco la entropía, ya les había dicho desde unas clases anteriores que la entropía pues no tiene como una definición establecida como la primera ley, esta segunda ley, sino que tiene manifestaciones, ¿no? O interpretaciones. Y una de esas es que la entropía es una propiedad termodinámica abstracta que representa algunas características intrínsecas de las sustancias y que se relacionan con la organización de las moléculas de un sistema. Y no solamente de las moléculas de un sistema, sino de los elementos que conforman un sistema. Bueno, en fin, esto se puede aplicar a muchos campos, ¿no? Incluso las ciencias sociales, ya les decía desde el comienzo. Es una propiedad o un concepto termodinámico. No se puede medir de manera directa como medimos la temperatura, como medimos el volumen, pero sí se puede medir sus cambios o las manifestaciones de esa entropía en un sistema. Por eso es que hablamos de la variación de la entropía. Cuando medimos esa variación de la entropía, en los ejercicios que acabamos de ver, ahí estamos viendo que hay una entropía mayor o una entropía menor. Porque no se puede medir de manera directa, sino a través de esa variación. En otras áreas, la entropía se relaciona de manera directa con el orden y el desorden, en el caso de la biología, por ejemplo, de los ecosistemas y sistemas biológicos, o en el caso de las ciencias sociales, ¿no? Sistemas sociales, sistemas humanos, en fin. La máxima entropía entonces corresponde a las situaciones de equilibrio de los sistemas naturales. Entonces es lo que les decía, equilibrio no significa orden, ¿no? Equilibrio, para entenderlo así claramente, es cuando no hay posibilidad de generar trabajo. En el caso del equilibrio térmico, por ejemplo, si no hay posibilidad de circulación de calor, ya lo hemos visto, no hay posibilidad de generación de trabajo. Entonces eso es la máxima entropía.
Y se necesita energía para reducir la entropía, es decir, uno sí podría hacer, crear una entropía negativa, es decir, reducir la entropía, pero necesitamos energía o trabajo para eso. Y esa utilización de energía o de trabajo, pues va a generar entropía en otra parte, ¿no? Siempre la entropía va a estar creciendo. Así en algunos sistemas, como por ejemplo el nuestro, el sistema biológico nuestro, parecería que no generamos entropía, pero es porque nosotros estamos consumiendo energía constantemente, entonces ese consumo de energía a través de los alimentos genera entropía en otros sistemas, en otros lugares del ambiente. Es una función de estado, no de camino, como lo es el calor o el trabajo. Entonces, en el evento en que es una función de estado, podemos hacer el cálculo, como lo hemos visto, a través de la formulación de procesos reversibles, porque lo que nos interesa es cuánta entropía hay en un estado y cuánta entropía hay en el otro. No nos interesa el camino que siguió para llegar a ese estado. Y esta es una imagencita para aclarar un poquito de este concepto de equilibrio y entropía, máxima entropía. Este es un barquito de lática de aluminio, de vapor, un barquito de vapor, que es lo que hacemos en el laboratorio cuando hacemos las prácticas de termodinámica, ¿no? Entonces se les pide a los estudiantes que traigan estos elementos y organices un barquito de vapor que funciona con unas velas que ustedes ven aquí. Entonces, en la lata, pues, cerrada aquí, se abre un pequeño orificio muy, muy pequeñito en la parte de abajo de la lata, se extrae todo el líquido y luego se llena con agua, una cantidad determinada de agua. Y aquí tenemos el combustible, que serían las velitas que tenemos acá, que inicialmente las pesamos para ver la variación del consumo de combustible. Y pues se pone a circular, ¿no? Entonces las velitas calientan la lata, obviamente el agua que está dentro empieza su proceso de ebullición y cuando empieza a generarse el vapor y la presión, ese vapor sale por el orificio posterior. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver aquí una nubecita de vapor. Sale a una presión bastante alta que es capaz de impulsar el barquito. Entonces el barquito empieza a desplazarse. Ahí entonces estoy transformando calor, que es la energía. Eso sí le toca. Por favor, ¿alguien está con el micrófono abierto? Ciérrelo. Entonces ese calor, que es su energía desordenada, se transforma en trabajo producto del desplazamiento del barquito, ¿no? Entonces puedo calcular yo ese trabajo generado por la fuerza de desplazamiento por la distancia y ver entonces la transformación de este combustible, que es una energía química, en una energía mecánica. Aquí tendría energía cinética del desplazamiento. En calor, obviamente hay un calor que se transmite al ambiente. Y finalmente, cuando ya las velitas dejan de pasar ese calor al sistema, o cuando la cantidad de agua que está dentro del sistema se ha evaporado totalmente, entramos entonces a un estado de equilibrio. Cuando ya no hay temperatura, o no hay calor que se esté emitiendo al sistema, la lata empieza a enfriarse y hasta que va a entrar en equilibrio con la temperatura del ambiente. Ahí entonces el vapor ya no saldría porque pues estamos a la misma temperatura y ya no tendría posibilidad de seguir generando movimiento y trabajo, y entonces estamos en un equilibrio. Y entonces en ese estado de equilibrio es cuando tenemos la máxima entropía, porque ya no podemos aprovechar el calor que se generó ni nada para seguir moviendo el barquito. ¿Ok? Esa es una aplicación también para cerrar este concepto de la entropía clásica. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, son las 10:30. Volvemos en 20 minutos. Entonces, les voy a pasar la clase que ya está grabada en la plataforma. Y voy a estar aquí pendiente para cualquier pregunta y voy a estar también haciendo
algunas preguntas así como lo hemos venido haciendo, ¿ok? No a las patologías de los edificios. Entonces, quisiera como que se presenta. un segundo, Por ingreso del agua al interior del edificio. como hacer un resumencito bien concreto de Putrefacción de materiales, de este tema. térmica del cerramiento, ¿sí? Y aparición, Denme un segundito, busco esa presentación. Les comentaba en el chat que este video ya está en la plataforma, ¿no? Diego lo está reproduciendo porque yo no tengo el audio del interno bien, pero ya está allí, entonces por eso no lo grabé. Ya grabo la primera parte de esta clase y se la subo. Esta sería pues la segunda parte, que es el punto 6.3. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Bueno. Escuelas, es del 70%, tejas cerámicas, como las que manejamos mucho en nuestras casas, del 40%, chapas metálicas, del 11%, y cubiertas planas del 2%. Bueno, entonces, dependiendo del tipo de material, para resumir esta parte, ¿no? Este es un enfoque estadístico de la teoría de la entropía. Y vimos que llegamos a la misma conclusión de las dos partes, ¿no es cierto? Desde el concepto de Clausius, desde la desigualdad de Clausius, que nos dice que la variación de la entropía es igual a la integral de la variación de calor sobre la temperatura, y desde la formulación de Boltzmann, que me dice que la variación de la entropía es igual a K por el logaritmo natural de 2 a la n. ¿No es cierto? Entonces se llegó a esta misma conclusión. ¿Qué es lo que dice Clausius? Clausius me dice que si yo aplico calor a un sistema, por ejemplo, en el caso del cilindro émbolo, si ustedes aplican calor a ese sistema, ¿qué es lo que sucede? Se expande, ¿cierto? Se expande y entonces las partículas tienen mayor posibilidad de reacomodo. Boltzmann lo dice lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Que a mayor desorden implica un número mayor de microestados. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, yo tengo un volumen mayor y entonces las partículas van a tener más espacio para distribuirse, es decir, la probabilidad de ubicación y velocidad de una partícula se va a duplicar. ¿Ok? Si en el caso de que yo duplicara el volumen. Entonces miren que los dos hablan de un incremento de volumen. Solo que para el lado de Clausius nosotros lo calculamos como hemos venido trabajando con las propiedades macroscópicas, y desde el punto de vista de Boltzmann también se habla de un aumento de volumen, pero ahí entonces solo estamos mirando la posibilidad o la probabilidad de ubicación de las partículas dentro de ese volumen. Entonces, perfectamente nosotros podíamos aplicar el concepto de Boltzmann a un mecanismo cilindro-émbolo que aumenta y duplica su volumen. Entonces, estas teorías, estos conceptos de segunda ley son aplicables de acuerdo pues, con la ciencia, con el objetivo del estudio que estemos realizando, ¿no? Entonces, esta formulación de Boltzmann es más aplicable, por ejemplo, a la termodinámica química. Hay varios artículos que me han enviado que tienen que ver con termodinámica química, que yo les he dicho es un poco más complejo, porque ese es un tema que no lo trabajamos. Sin embargo, pues a la larga acaba siendo lo mismo, solo que estas ecuaciones de Boltzmann pues se aplican por ejemplo, a reacciones químicas, estequiometrías y balances desde el punto de vista químico. Entonces, para nosotros que no hemos visto química y que no tenemos mucho fundamento de ese tema, pues se nos complica un poquito el entendimiento. Mientras que la otra, la de Clausius, pues sí, la hemos trabajado en toda la materia, hemos trabajado con volúmenes, temperaturas, presiones, entonces nos queda más fácil aplicar y entender estos procesos. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Entonces calentaban estas placas. Profe, en general se podría decir que dependiendo del campo que manejemos, vamos a tener más en cuenta pues un concepto que el otro. Por ejemplo, a nosotros, como usted lo decía,
nos sirve más el concepto que manejó Clausius que el que Boltzmann, ¿verdad? Ujú, sí. Sí. Pues Por ejemplo, depende, ¿no? profe, es necesario que repasemos muy bien el video en donde pues explica toda la parte de estudios de Boltzmann, o pues que lo tengamos de manera general. La verdad es que para el examen, si esa es la preocupación, se van a aplicar más los conceptos de Clausius, ¿no? Porque lo que te digo, hemos visto calor, hemos visto trabajo, presión, volumen, temperatura. Desde el punto de vista de Boltzmann, ahorita les muestro un ejemplo para gases ideales que nos aclara un poquito el sistema. La verdad es que no es grande la diferencia, digamos, ¿no? A mí me preocupa más la aplicación, o sea, con la ecuación de Boltzmann es más aplicable a la química, digamos. Entonces, como no tengo yo ejemplos para mostrarles desde el punto de vista químico, o sea, tendría que estudiar ese tema para poder darles ejemplos, entonces me voy a enfocar más en lo de Clausius. Sí, porque eso sí lo hemos manejado toda la materia. En cambio, lo de Boltzmann, pues, no es tan común para nosotros, ¿ok? Listo, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, entonces veamos un pequeño ejemplo aquí. Una solución como cuál, como estas que hemos visto aquí, ¿cierto? Algún tipo de membrana como esta, ¿sí? Un filtro asfáltico como este. Y si no, otra solución es que colocarle techo a esa losa para que la agua caiga en el techo y no caiga directamente en la luz. Porque el agua tarde o temprano va a empezar a molestar a la. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, entonces la protección por diseño, ¿cierto? Alguien me pregunta si el parcial queda para el viernes. Yo creo que no, yo creo que lo vamos a tener que dejar para el próximo martes, o ustedes, no sé, ahorita hablamos de eso al final de la clase, por favor, me acuerdan. ¿Sí? Y el canalizador, ¿no? Ya lo vimos en el manejo de agua de lluvia, que se recogen a través de canales para pasar al tubo de gas. Bien, a través de puertos de interferencia, ¿cierto? De reserva de agua, bueno, aquí vamos a ver una aplicación que nos dice la posibilidad de realizar un procedimiento, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos dos tanques que están conectados, que no están conectados, están separados por una pared, y uno de esos tanques tiene aire a 250 kilopascales de presión y 250 grados Celsius de temperatura, y el segundo tiene aire a 200 kilopascales y 200 grados de temperatura. Ahí nos dan unos valores, la R, que es la constante del gas, constante universal de los gases, está dada en calorías por mol por grado Kelvin, y el C, que es el coeficiente térmico a presión constante, lo que de esto hablé en alguna clase anterior, de coeficientes térmicos a presión constante y a volumen constante, ¿no? Entonces lo que nos preguntan es qué pasaría si yo abro una válvula entre estos dos tanques. ¿De dónde circula, desde dónde circula el aire? ¿Desde el tanque 1 al tanque 2 o desde el tanque 2 hasta el tanque 1? Ahí, por las condiciones que ustedes están mirando, ¿cuál es la posibilidad que nosotros podemos observar de movimiento del tanque desde el 1 al 2 o desde el 2 al 1? ¿Quién quiere opinar? Casi todo el 30 decibeles es un daño permanente y irreparable en la audición. Tránsito intenso, con unos vendedores. Profe, creería que la transferencia sería del 1 al 2. Sí, ¿no es cierto? Uno pensaría, bueno, en el tanque 1 hay mayor presión, entonces obviamente iríamos de ese tanque al 2. Y lo mismo con el calor, ¿cierto? Mayor temperatura, la temperatura de los sistemas pues siempre van de una temperatura más alta a la más baja.
Eso es como lo lógico, ¿no es cierto? Ese calor se transmitiría de un lado hacia el otro. Y por la presión también uno pensaría que ese es el camino. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a evaluarlo pensando en que el aire se va a desplazar cuando yo abra la válvula del tanque 1 al tanque 2. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la variación de la entropía desde un estado 1 hasta un estado 2 y sería la diferencia de las dos entropías, ¿cierto? Que eso tiene que ser siempre mayor o igual a 0, porque la entropía siempre crece. Entonces vamos a hacer el cálculo para calcular la entropía de un gas ideal. Utilizamos esta ecuación que es el C, que es el coeficiente térmico a presión constante por el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1, menos R por el logaritmo natural de la presión 2 por la presión 1. ¿Esto de dónde? Déjenme, yo ahorita les muestro de dónde sale esta ecuacióncita para que no. Que produzca confort según su uso, en un comedor unos 50 decibeles, en un dormitorio por lo menos unos 30 decibeles. ¿Sí? Cuando se hace una cubierta pesada, como esta aquí, se logra una aislación por masa, y cuando se hace una cubierta liviana, que tiene que hacer una aislación por masa de resorte de masa, es decir, que hay un sistema de reflejo. Bueno, la absorción también causa confort, ¿cierto? Con algunos tipos de materiales que están hechos para ese tipo de elementos. Entonces, para gases ideales, nosotros podemos tener la siguiente ecuación para calcular los cambios de entropía, partiendo de la formulación de entalpía. Entonces, ustedes saben que la variación de la entropía es calor sobre temperatura, ¿cierto? Y el calor lo podemos calcular a través de la variación de las entalpías, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos la ecuacióncita como de la entalpía, variación de la energía interna por presión y por la variación de volumen dividido entre temperatura, ¿ok? Ahora nosotros podemos reemplazar a través de la ecuación de los gases ideales esta presión, así como lo mostré hace un ratito en el video, y decir pues que la presión es igual a R por T, R que es la constante de los gases ideal, de los gases, por T que sería la temperatura y B que sería el volumen específico. Aquí pues he tomado volumen específico y no volumen total porque ya he dividido entre la masa, ¿cierto? Entonces yo puedo reemplazar este P aquí en esta ecuación de acá, de la variación de la entropía. Y también sé que la variación de la energía interna es igual al coeficiente de variación a presión o volumen constante por la variación de la temperatura. Y de ahí entonces, reemplazando la variación de la energía interna y la presión en esta ecuación inicial, tendría yo que la variación de la entropía es igual al coeficiente térmico a volumen constante por la variación de la temperatura sobre la temperatura más R por la variación del volumen sobre el volumen específico, haciendo esos reemplazos aquí. ¿Okay? Entonces, aquí pues aclaramos, se ve la capacidad térmica específica a volumen constante y también hay una capacidad térmica específica a presión constante para gases ideales. Integrando entonces, tanto aquí como acá, haciendo la integral en este de ds y la integral del lado de acá de la ecuación, para una capacidad térmica específica a volumen constante, tendría lo siguiente. Aquí me queda variación de la entropía, ¿no? La integral sería S2 menos S1. Aquí CD es una constante. Y T de T entre T es logaritmo natural, y aquí me quedaría T2 entre T1, R es una constante, sale, y variación de D sobre D, la integral de eso es logaritmo natural de D2 sobre D1. ¿Cierto? Entonces esta es la ecuacióncita que podemos utilizar para calcular la entropía en gases ideales. ¿Ok? Y es la ecuación que, bueno, y eso mismo lo podemos aplicar para un coeficiente térmico a presión constante, que me quedaría lo mismo, solamente que cambio presión, porque ya no tengo volumen constante, ya no tengo presión constante, sino volumen constante. Entonces aquí me cambian volúmenes por presiones y aquí me cambia el coeficiente de presión constante. ¿Ok? Entonces esas ecuacioncitas son las que utilizamos para
aplicar para resolver nuestro problema aquí. Y entonces para calcular la entropía en este caso del aire, que es un gas ideal, yo puedo aplicar esta ecuación donde la variación de la entropía es T, coeficiente térmico, por el logaritmo natural de la diferencia de temperaturas por el logaritmo natural de diferencia de presión. Y entonces haciendo el reemplazo, aquí tengo el valor del CP 6.96, que está aquí, y el logaritmo natural de la temperatura 2, que sería 200, más 273, aquí debemos trabajar siempre en un grado Kelvin, dividido entre temperatura 1, que sería 250, más 273. Menos el R, que ya lo tengo aquí en calorías por mol, por el logaritmo natural de la presión 2, que es 200, dividido entre la presión 1, que es 250. Y ese valor me da un valor negativo, que es 0.2559 calorías por mol por grado Kelvin. Y como es un valor negativo, estamos contradiciendo la teoría de la variación de la entropía, que me dice que esa variación siempre va a ser positiva. Entonces, ¿qué significa esto? Que la hipótesis que habíamos planteado inicialmente, que el aire va desde el tanque 1 hasta el tanque 2, no es posible, ¿no? Esto es lo que me dice la entropía. Sí, los procesos son posibles. Entonces, lo que sucede es que el aire va del tanque 1, del tanque 2, perdón, al tanque 1, que es una cosa que es difícil de imaginar, ¿cierto? Es difícil de imaginar, pero de acuerdo con las condiciones que se presentan aquí sucede. Es lo que les decía cuando les hablaba de que cuando ustedes abren el grifo de la llave del agua, pues el agua sale y no entra el aire, ¿no? Es porque las condiciones de presión y temperatura permiten esa situación. Pero que si la presión en la tubería es diferente, no hay agua, sino que hay una presión del aire, entonces lo que sucede es que cuando ustedes abren la llave, entra aire y no sale agua inicialmente, ¿no? Entonces es un proceso que podemos verificar cuando, por ejemplo, yo no sé si aquí ustedes van a poder ver este video. ¿Quién tiene un micrófono abierto, por favor, lo cierra? No como lo piensan algunos constructores o algunos... ¿Están viendo este video? Es montar esto y listo, se acabó. Sí, profe, sí se ve. Listo, no sé si lo escuchen, pero no importa porque es un sonido ambiente que no importa mucho. Este es un camión cisterna, como los que se utilizan para transportar el metano y el propano que les mostraba en la aplicación anterior, que tiene unas condiciones pues de hermeticidad y de control de presión y de vaciado. Pero van a ver qué es lo que sucede cuando empiezan a sacar la sustancia del tanque. Con protección de la impermeabilización, aislamiento acústico, aislamiento térmico, ¿sí? Análisis de mejora humana, reducción del efecto isla de calor, reducción de aguas pluviales, reducción de los niveles de contaminación, creación de nuevos hábitats para la fauna y mejoramiento. ¿Se alcanzó a mirar? ¿Y escucharon la explosión? No, la explosión no se escuchó. Ah, bueno, es que sí tengo ese problema con el sonido, pero bueno. Ustedes miran en el video que llega un momento en que la presión interior y la presión exterior, la presión atmosférica, tienen un desequilibrio de tal forma que la presión atmosférica llega a ser tan grande que es capaz de comprimir pues el tanque, a pesar de que tiene todo un refuerzo y unos materiales supremamente resistentes, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando tenemos unas condiciones de temperatura y presión tales que
no es lo que uno esperaría, ¿no? Entonces, estos tanques tienen un sistema de vaciado que permite que a medida que se va vaciando, se puedan controlar las condiciones de presión interiores de tal manera que estén en equilibrio con la presión atmosférica y no suceda esto, ¿no? Entonces, cuando cambio yo esas condiciones de vaciado, pues puede suceder este problema. Ustedes pueden encontrar muchos videos en YouTube, incluso hay un experimento con una lática de gaseosa que pueden ustedes experimentar pues para ver cómo la presión atmosférica es capaz de vaciar o de implosionar estos tanques. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Eso fue el primer código del hombre para protegerse. ¿No? ¿Sí? Aquí hay una pequeña reacción, pero todos los textos que la cubierta de la vivienda. ¿Listo? Bueno, entonces, si no hay preguntas, Diego, por favor, puedes mostrar para cerrar este tema de la entropía desde el punto de vista estadístico. Vamos a ver un ejemplo de esta teoría de probabilidades. Es un enfoque estadístico porque estamos hablando de teoría de probabilidades manejada desde el punto de vista estadístico. Entonces, en este último videito que vamos a ver hoy, nos explican mediante un ejemplo esto de que la entropía crece con la posibilidad de ubicación, es decir, con el número de probabilidades que tiene una partícula de ubicarse pues en el sistema. Entonces, por favor, Diego, me queda faltando una clase que no es tan larga, pues, es corta, que es el tema de exergía, que lo veríamos en la próxima clase. Hoy es 3 de noviembre, la próxima clase sería el viernes 5. Y nosotros teníamos programado presentaciones para viernes 5 y miércoles 10 y martes 9, perdón, ¿cierto? Profe, Sí. revisen el COES, la hoja de los seminarios. Ajá. Creo que se equivocó de hoja porque dice 2020. Pero ustedes saben. No, es que yo siempre pongo en la misma hojita, entonces por eso se me trastoca. Pero lo importante es que la fecha esté bien. Serían presentaciones el 5 y el 9, ¿cierto? El operario se pegue al caminar sobre ella al realizar la... Sí, profe. Eso, entonces tendríamos el próximo viernes 5 yo termino la parte de teoría, que es exergía, que me demoraría 1 horita más o menos, y haríamos las primeras presentaciones. El 9 nos queda para hacer las presentaciones que falten. Entre el 11 y el 14 yo tengo una práctica con los de octavo, entonces ese viernes 12 no tendríamos clase y ya tendríamos que hacer el parcial el martes 16. Así quedan las fechas nuestras. ¿Alguna pregunta? Ya los vimos, ¿sí? Que tienen cemento, arena, armado, con mallas electrosoldadas, aditivos. Entonces ya lo vimos. Cubiertos de policarbonato.